Abran la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Vamos a leer la escritura donde está basado el mensaje. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, criticaban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dentro de las Escrituras, ningún pasaje es tan elocuente con relación a la salvación de un pecador impenitente como Zaqueo, que se rindió a los pies de Jesucristo. Y no podemos tan siquiera compararlo con otro pasaje debido a las características inherentes que tiene este relato. Un hombre llamado Zaqueo recibió a Jesús en su casa. ¿Quién era Zaqueo? Era un hombre rico, pero a pesar de sus riquezas no gozaba del favor del pueblo, porque su oficio era un oficio que atraía el odio y la repugnancia de las personas. Tenía riquezas Zaqueo, pero las riquezas no le hacían un hombre feliz. El dinero tiene la capacidad de hacer la vida más fácil, pero no más feliz. No más feliz. Como dijera alguien, con el dinero puedes comprar una casa, pero no un hogar. Puedes comprar una cama, pero no el sueño. Puedes comprar un reloj, pero no el tiempo. Puedes comprar un libro, pero no el conocimiento. Puedes comprar una posición, pero no el respeto. Puedes comprar una medicina, pero no la salud. Puedes comprar sexo, pero no el amor. Zaqueo tenía dinero, pero era un hombre infeliz. Había un vacío grande en su corazón, en su alma. Las riquezas no llegaban a la capacidad de proporcionarle a él la felicidad que él ansiaba. Estaba totalmente insatisfecho. Un actor de cine, de comedia, de películas de comedia, llamado Robin Williams, que acabó sus años quitándose la vida porque era un hombre infeliz, a pesar de que contentaba a muchos, alegraba a muchos, pero su corazón estaba en depresión, en tristeza, en agonía, en desesperación. Él solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. Sin embargo, terminó pensando que no lo era. Dijo él: lo peor de la vida es terminar con alguien
o con personas que te hagan sentir solo. No sé cuántas personas han podido experimentar esto que experimentó Williams. Te sientes rodeado de personas, pero te sientes solo. Necesitas amor, necesitas del cariño de las personas. Estás rodeado de personas, pero puede darse el caso de que esas personas que están a tu lado estén por un interés personal, no porque sientan un verdadero amor hacia ti. Este era el cuadro de Zaqueo. Estaba rodeado de personas, pero su corazón se sentía defraudado, en soledad. No tenía en verdad el amor que tanto él necesitaba. No contaba con el afecto de las personas. Era jefe de los publicanos, tenía un cargo social, sin embargo, también era infeliz. A veces las personas piensan que si mejoran en su posición laboral, van a ser felices. Las personas piensan que en esto consiste o estriba la felicidad, en tener una posición donde se gane mucho dinero. Pero aquí vemos el cuadro de Zaqueo. A pesar de él tener una posición social que le permitía todo el dinero que él quisiera, era un hombre infeliz. Es probable que alguien aquí también lo tenga todo, tenga carrera, tenga familia, tenga casa, trabajo, y sienta mucha insatisfacción, mucho vacío como Zaqueo, porque lo material no llena el corazón. Salomón, el hombre más rico que haya existido en la tierra, dice en Eclesiastés 2, del 1 al 11, dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón buscaba la felicidad fuera de Dios, sin tener en la perspectiva personal la eternidad, y no le encontró sentido a la vida. Él concluye todo el discurso en este libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El mismo Salomón reconoce que el hombre únicamente puede ser feliz en su interior si sirve a su Creador, si obedece las normas y las reglas de su Creador, porque Él fue creado a la imagen de Dios.
Dios puso en el hombre sus huellas dactilares, su imagen. Nuestro interior únicamente tiene la forma de Dios. Y cuando Dios llena esa forma, ese lugar con su gloria, con su presencia, es que el hombre puede ser feliz. No hay sentido o no existe sentido a la vida fuera de Dios. Como les decía, independientemente de Zaqueo ser un hombre rico, se sentía despreciado por sus hermanos judíos porque les cobraba el impuesto para dárselo a una nación extranjera. Usualmente estos cobradores cobraban más de lo requerido y de esa manera se enriquecían. Aunque la Biblia no menciona que Zaqueo hacía esto, pero era muy probable que Zaqueo, todas las riquezas que él tenía, era debido a que cobraba más de lo que debía cobrar. Cobraba impuestos, pero no lo cobraba justamente como era, cobraba más de lo debido. Pero para Zaqueo se abrió una esperanza de gloria y eso hizo la diferencia. Hoy también para ti se abre la puerta de esperanza. Puedes conocer a aquel que conoció Zaqueo, aquel que vino a salvar no solamente a Zaqueo, sino a todo pecador. Él vino para cambiar tu vida. Él vino para cambiar mi vida. No importa la multitud de nuestros pecados. No importa cuán bajo hayamos descendido en el cieno del pecado. No importa nuestras inmoralidades. No importa nuestras bajezas. Si Jesucristo entra en nuestro corazón, todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Dice la escritura en el versículo 4, y corriendo delante, Zaqueo se subió en un árbol sicómoro para ver a Jesús, porque había de pasar por allí. El árbol sicómoro tenía la peculiaridad de que era un árbol muy frondoso, que sus ramas eran tan amplias que le hacían sombra al camino. O sea, cuando estamos hablando del árbol sicómoro, Zaqueo estaba en una posición adecuada para ver a Jesús y para que Jesús lo viera a él, porque estaba en el mismo centro del camino y todo el mundo podía ver a Zaqueo en el árbol. Hay muchas personas que anhelan conocer a Jesús con el mínimo esfuerzo. Sin embargo, Zaqueo hizo el esfuerzo, porque él era corto de estatura, hizo el esfuerzo de subirse en un árbol para ver a Jesús. ¿Cuántas personas hoy en día saben que tienen necesidad de Dios, pero no vienen a la iglesia? No hacen un esfuerzo por venir a la iglesia, a compartir con otros creyentes y alimentar y a nutrir su fe y alimentarse de la palabra de Dios. Pero vemos aquí el caso de Zaqueo, que él hizo un esfuerzo grande, siendo pequeño de estatura, se subió en un árbol frondoso para ver a Jesús. Mi hermano, todo esfuerzo que nosotros hagamos por relacionarnos con Dios será un esfuerzo muy bien valorado por nuestro Dios. Muy bien valorado. El hecho de que ustedes estén aquí hoy y hayan hecho el esfuerzo de pagar, muchos de ustedes, una suma alta de dinero en gasolina para venir aquí, viajando de 1 hora o 2 horas para estar aquí, es un esfuerzo que Dios lo va a bendecir. Es un esfuerzo que tiene recompensa, porque ustedes se han puesto en el lugar adecuado para que Dios lo mire, para que Jesús les contemple, porque dice la escritura, donde estuviesen 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de los tales estaré yo. Y Él está aquí mirándote a ti,
mirando tu necesidad, mirando tu escasez, mirando tus problemas, tus vicios, mirando tu lucha interior por despegarte de las cadenas que te oprimen, de la carga que llevas sobre ti. Pero en este día yo te invito a echar toda tu carga, todo tu pecado, toda tu maldad sobre Jesucristo, porque Él te sustentará. Hay un himno que nos invita a venir al Salvador y dice: ven alma que lloras, ven alma que lloras, ven al Salvador, y en tus tristes horas dile tu dolor. Todos tus tormentos dile al Salvador, dile sin recelo y no llores más. Toda tu amargura di al amigo fiel, penas y tristezas deposita en Él, y en sus tiernos brazos descanso hallarás. Ven porque Él es bueno y no peques más. Mi hermano, la carga mayor que nosotros llevamos en nuestra conciencia es el pecado. Porque cuando, conociendo el bien, hacemos lo malo, ese peso de culpa, esa culpabilidad que sentimos a través de la conciencia nos entristece. Entristece el corazón, amarga el corazón, nos hace hombres y mujeres desdichados. Cuando en lugar de socorrer a un afligido, haces todo lo contrario, le haces daño, eso es un peso que tú acumulas sobre tu conciencia. Cuando tienes un hogar maravilloso, una esposa que te ama, que te quiere, y pones tus ojos y tu vista en otra persona que es ajena a ti, aunque tu esposa no esté allí mirándote, siéndole infiel, luego que cometes el delito de adulterio, sientes el peso y la tristeza por haberle sido infiel a una persona que era fiel, que te ha sido fiel, que ha estado a tu lado. Y aunque tú peques a escondidas, vas acumulando pesos y pesos en tu propia conciencia. Zaqueo tenía el peso de su maldad, el peso de defraudar a tantas personas, hacerle mal a ancianos, quizás a niños, a jóvenes, a familias buenas, quitarle lo poco que tenían para él enriquecerse cada vez más. Y así vivimos hoy en día. Mi hermano, cuando tú vas a la tienda y mira los estantes donde están los alimentos, todo lo que hay allí no sirve para comer. ¿Sabían eso ustedes? Todo lo que está en la tienda no sirve para comer porque está adulterado. Tiene sustancias que no son alimenticias, que perjudican la salud. Y hoy en día tenemos que mirar los ingredientes, porque todas esas hormonas que se le inyectan a las carnes pasan a ser parte de nuestro propio cuerpo y nos transmiten enfermedades. Son pocos los alimentos que no están adulterados. ¿Y ustedes saben por qué? Porque muchas personas hoy en día están como Zaqueo, quieren sacarle más al pueblo, quieren vender como alimento lo que no es alimento. Y si hablamos en el campo de la medicina, eso todo un negocio. A los médicos no le conviene encontrar los antídotos para las enfermedades, sino ciertas curitas que te mantenga dependiendo constantemente de las consultas médicas. Las pastillas vienen a traer segundos efectos, más enfermedades. ¿Y ustedes saben por qué? Por el pecado. ¿Ustedes saben por qué hay ventas de órganos de niños? Por el pecado.
Ustedes saben por qué hay tanto asesinato, tanta crueldad en este mundo en que vivimos y tantas violaciones y tantos crímenes por el pecado. Y estamos conscientes de eso. Pero no todo lo consciente que deberíamos estar, porque aún mirando todas esas cosas, no se compunge nuestro corazón hasta que somos afectados por el pecado y la maldad de otras personas. Zaqueo había afectado la vida de otras personas con su maldad, con su pecado, y vivía con una conciencia que le oprimía el corazón. Pero ¿cuál fue el asombro de Zaqueo? El asombro fue que Jesús se fijara en él. ¿Qué tengo yo para que Jesús se fije en mí? ¿Qué tengo yo para que atraiga la atención de Jesús? Solamente pecado, solamente maldad, solamente corrupción. ¿Cómo es posible que siendo yo un vil pecador, Él ponga mis ojos en mí? ¿Qué historia de amor? ¿Qué historia de amor más bella y alentadora para todo aquel que se sienta ahora como Zaqueo y diga: para mí ya no hay remedio, para mí ya no hay solución. He pecado mucho, he estado cayendo en vicios, en placeres carnales, estoy hundido en el pecado. Si tú estás creyendo que para ti no hay solución, quiero decirte que Cristo no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. No vino por los justos, sino por los pecadores llamados al arrepentimiento. Si tú ahora confiesas tus pecados delante de Dios y te apartas de ellos, alcanzará misericordia y el perdón de Jesucristo, porque Cristo está dispuesto a perdonar todos tus pecados. La mayor carga que tú llevas no son tus enfermedades, son tus pecados. Pero Cristo vino a quitar esos pecados de en medio para darte plena vida, para solucionar tus problemas del alma, para poner una sonrisa en tus labios, una canción de alabanza. Cristo vino precisamente para cambiar los diagnósticos de muchas personas sobre tu vida, porque muchos han dicho: para ti no hay solución, eres un pecador, eres despreciable por tu maldad y pecado. Ese es el diagnóstico de muchas personas. Pero Cristo quiere cambiar ese diagnóstico dándote vida. Satanás desea que tú pienses que no vales nada, que no tienes valor y que no vale la pena conocer a Jesús porque has intentado de muchas maneras, pero son tantas las debilidades y flaquezas de tu carne que tú dices: para mí ya no hay solución. Escucha lo que dice la palabra en 1 de Juan 4:10 y versículo 19. En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo que está diciendo Juan aquí es que nuestro amor hacia Dios es producido por el amor de Dios hacia nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice Juan. Y el amor de Dios consistió en que puso como propiciación a su Hijo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué cosa es propiciación? Es sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia, la justa ira divina de Dios y obtener el favor de Dios. Dios Padre puso en propiciación a su Hijo por nuestros pecados. Y esto todo el mundo debe saberlo, porque a veces nos hacemos la idea de que el evangelio son para gentes buenas. No, el evangelio es para el más pecador,
para el más vil pecador, para la persona que más miserable se pueda sentir, porque el Padre puso como propiciación a su Hijo por nuestros pecados. Él llevó sobre sí, Cristo llevó sobre sí la justa ira de Dios para saldar todos nuestros pecados y seamos perdonados en Él. Sean perdonados, para que sean perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y cuando nuestra fe se pone en Jesús y nuestro arrepentimiento es sincero, la Escritura dice que todos nuestros pecados son perdonados por la fe. Gloria a Dios. ¡Qué buena noticia! Como dice el himno, mis pecados son borrados por la fe. Mi maldad es limpiada, mi maldad es lavada. Y ahora en Cristo Jesús todos mis pecados son perdonados. Mira lo que dijo Jesús a Zaqueo cuando entró a su casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién había venido a la casa de Zaqueo? Jesús. Entonces Jesús es la salvación. Jesús no es una doctrina. Jesús es una persona con la cual tú y yo podemos tener relación. Si Jesús es la salvación y tú quieres ser salvo, ¿qué debes hacer? Creer en Jesús. Creer en Jesús. Deja de creer en ti mismo. Pon tu fe en ese Salvador que vino precisamente para salvarte de tus pecados, para salvarte de tus vicios, para salvarte de ti mismo. Ese Salvador vino. Pon tus ojos en Él. Si Jesús es la salvación y tú quieres ser salvo, lo que debes hacer es creer en Jesús. Deja, mi amigo, de creer en tus buenas obras. Porque aunque existan buenas obras en los seres humanos, las motivaciones de esas buenas obras no son buenas. El ser humano, por una cuestión de egoísmo e interés, hace obras buenas para recibir a cambio algo. Entonces ya esa obra buena no es tan buena porque tuvo una motivación incorrecta. Por eso no podemos tener nuestra confianza en las buenas obras, aunque en la salvación como resultado existen las buenas obras. Pero las buenas obras deben ser el resultado de tu salvación, de la salvación que Cristo te ofrece. Entonces pon tu fe en Él y reconócelo como tu único Salvador personal. Pero la salvación a veces se dificulta. ¿Por qué se dificulta la salvación? ¿Por qué los seres humanos saben que necesitan ser salvos de su pecado y de su maldad y tienen dificultades para ser salvos? Bueno, Zaqueo tenía una dificultad. ¿Qué era él? ¿Cómo era? Era bajito, pequeño de estatura. Tenía la carencia, la falta de no tener la altura necesaria para ver a Jesús. Él tenía una dificultad. Pero había otra dificultad también. La gente. La gente se agolpaba allí y no podía ver. Él no podía ver a Jesús. Así que tenemos dos dificultades aquí. El tamaño de Zaqueo, su corta estatura y la multitud. Nuestros propios pecados, mis hermanos, también pueden ser una dificultad. Porque dicen las personas, bueno, si yo me acerco al Señor, yo tengo que dejar estos pecados. Es una pregunta incorrecta. Porque lo que tú debes pensar es que tú necesitas salvación y que ese Salvador es poderoso para salvarte de tus vicios. Tú no debes pensar, bueno, si me acerco a Jesús, yo tengo que dejar esto o aquello. No. Piensa que ese Jesús vino precisamente
para salvarte de las heridas y de las consecuencias que el pecado produce. Piensa así, piensa positivamente, no como el gadareno, cuando Jesús vino a quitar sus demonios. Él dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Por qué has venido para atormentarme? Muchas personas están así, pensando que Cristo es un tormento, es una camisa de fuerza que les va a impedir ser felices. Pero es todo lo contrario. Cristo nos da plena vida. Satanás vino para matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que no pienses que los pecados te pueden hacer feliz y que son tan grandes que tú no puedes vencerlos. En el nombre de Jesucristo sí podrás, porque Cristo vino para salvarte de tus pecados. Pero nuestros pecados son una dificultad, pero también lo son las personas que nos rodean. Vienen y nos dicen: fulano, hay una fiesta, te venimos a invitar a esa fiesta. Pero siempre que hay fiesta, hay borracheras, hay bailes, hay desnudismos, hay situaciones que se suscitan allí en la fiesta, que te provocan a la maldad, a la codicia, a la inmoralidad. Entonces, quieres acercarte al Señor, pero viene otra persona enviada por el mismo Satanás a quitarte la idea de venir a la iglesia, a quitarte la idea de venir a Cristo Jesús. Y eso también es una dificultad. Y a veces la dificultad viene por un miembro de la familia que subestima el evangelio, que no le da importancia a lo que realmente tiene valor y te quita la idea de la mente de venir a la iglesia, de venir a acercarte al Señor. Pero debes saber que Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Debes romper con esas barreras. Debes romper con esas amistades que no vienen a traerte algo bueno. Debes romper con esos vínculos que no te permiten ser un hombre libre. Debes romper con toda aquella persona que promueve lo malo, que promueve la maldad, que ensucia tu mente, que ensucia tu corazón. Y por esa razón debes vencer ese obstáculo, debes romper esos vínculos para que en verdad puedas hacer como Zaqueo, ver a Jesús y que Jesús te mire a ti. Mi hermano, la vida cristiana implica superación de obstáculos. Superación de obstáculos. Piensa en quiénes te están impidiendo acercarte a Dios. Piensa en qué pecado te está impidiendo abrirle el corazón a Jesucristo para que Jesucristo limpie tu corazón, te sane, te transforme por completo. Pero a Zaqueo no le importó la crítica de las personas, porque cuando Cristo vino allí a casa de Zaqueo, muchos murmuraban y decían: Cristo ha venido a convivir con un hombre pecador. Mi hermano, el hecho de que muchos pecadores hayan criticado a Zaqueo es un hecho evidente que la maldad de Zaqueo era más grave que la maldad de todas las demás personas, porque todo el mundo decía: mira, Jesús ha venido a convivir, a estar con un hombre pecador. Pero Zaqueo estuvo dispuesto a poner a un lado todas esas críticas y él se alegró y se gozó con Jesús. Gloria a Dios. Estuvo dispuesto a dejar formas y costumbres del mundo para tener relación con Jesús. La gente también te puede criticar por compartir el evangelio y relacionarte con otras personas que son indignas. Pero déjenme decirles,
que Cristo vino para que le predicáramos a las personas más inmorales que puedan existir. Cristo vino para que tú y yo, después de haberle conocido, ayudemos a los homeless, alimentemos al hambriento, socorramos, al afligido, visitemos las cárceles a predicarle a los presos, consolar a la madre que está entristecida porque ha perdido a un hijo en las gangas. Para eso vino Jesús, porque somos luz y sal después de habernos entregado a Él, y debemos hacer lo que Él mismo hizo: salvar a personas, no criticarlas, no subestimarlas, no aplastarlas, porque ya están aplastadas, ya están en el piso. ¿Por qué vas a herir a esas personas que ya están golpeadas por la vida? En lugar de criticarlas y juzgarlas, ayúdales para que sean salvas. Por eso el ministerio de la iglesia no es condenar a las personas por los pecados, es enseñarles el camino de salvación. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de la salvación? Implica bajar. Cuando Jesús vio a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Y aquí encontramos una lección espiritual y moral. Hay que bajar para luego subir. Hay que humillarse en la presencia del Señor. Dice la Escritura: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo subió, pero Jesús le ordenó bajar. Y esto es una lección para nosotros. Si queremos acercarnos a Dios, no podemos acercarnos con un corazón orgulloso y arrogante, no, sino con un corazón humilde. Y venir a Jesús y decirle: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una persona que viene a Jesús porque sabe que tiene necesidad de Él, y Jesús tiene el antídoto, tiene la medicina, y Él se somete a los tratamientos espirituales para ser salvo. Pero si vienes con un corazón orgulloso, pensando que eres mejor que otros, no eres apto para recibir al Salvador en tu casa. Porque Cristo le dijo a Zaqueo que tenía que descender de aquel árbol, porque estando allí él no podía tener relación con él. Y déjenme decirles que Dios aborrece a los orgullosos y soberbios. Dice la Escritura que Él resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y en segundo lugar, no solamente debemos bajarnos del árbol de nuestro orgullo, sino también arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué significa arrepentirnos de nuestros pecados? Es confesar nuestros pecados y apartarnos de esos pecados que nos traen problemas. Dice la Escritura en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero debemos hacer tres cosas. Debemos orar al Señor, debemos buscar su rostro, y debemos convertirnos de nuestros malos caminos. Dice Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esto nos enseña un principio grandioso del evangelio: la humildad. Dice el Señor: aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Debemos humillarnos, debemos arrepentirnos, reconocer a Cristo como nuestro Salvador, y una vez que le reconozcamos a Él, Él en nosotros producirá frutos. Dice el versículo 8, la salvación, he aquí, la salvación ha venido a esta casa. La salvación se evidencia por los frutos. Cuando Cristo está en una casa, en un corazón, se va a notar, se va a notar. Dice el versículo 8, vamos a leerlo textualmente. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Cristo entró a casa de Zaqueo, trató con la conciencia de Zaqueo, y Zaqueo reconoció todo lo malo que había hecho y se arrepintió, diciendo: si he defraudado a alguno, yo quiero pagarle por la afrenta. Entonces la salvación fue demostrada no solo con palabras, sino fue con hechos. Zaqueo no alardeó de ser un cristiano. Zaqueo demostró que realmente estaba arrepentido, porque había robado tanto que no podía expresar otra cosa que esta: si he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Hay una cosa muy importante. En Salmo 37, 21 dice la Escritura: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Aquí se ve el fruto en el corazón de Zaqueo. Pero Zaqueo no había pedido prestado. No. Zaqueo había cobrado más de lo requerido. Pero dice la Escritura que el impío toma prestado y no paga. Es una característica de una persona que no ha conocido en verdad al Señor, porque no arregla sus cuentas con otras personas. Entonces la salvación debe demostrarse por los hechos. Dice la palabra: de modo que el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No podemos seguir de la misma manera si hemos sido salvos por nuestro Señor. Nuestra casa debe llenarse de luz y de vida. Si Cristo ha llegado a nuestra casa, debe manifestarse en el modo en que nosotros vivimos. La gente debe notar en nosotros que en verdad hemos sido salvos por Jesús de nuestros pecados. Pero es importante que Cristo habite por la fe en nuestros corazones para que produzca ese cambio. Mi hermano, no te estamos diciendo que tú lo hagas por ti mismo. Lo que te estamos diciendo es que le abras las puertas de tu corazón y le abras las puertas a tu casa a Cristo, para que Él haga los cambios que hay que hacer. Cristo es un huésped importante. Vino a casa de Zaqueo para darle salvación. Zaqueo entregó bienes materiales y Cristo le dio bienes espirituales: perdón, restauración, regeneración, justificación. ¿Acaso Cristo no hará de esa misma manera contigo si tú le abres el corazón? Mi pregunta para ti: ¿tú estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo para recibir bienes eternos? El entregarse a Jesús es un asunto de prisa. Cristo le dijo a Zaqueo: date prisa y desciende. La salvación es un asunto tan importante que nosotros no debemos postergarlo para mañana. No, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo y decirle: entra en mi corazón, purifica mi corazón, cambia mi corazón. Hazme más humilde, hazme más sencillo, hazme más manso, hazme un hombre justo, un hombre moral, hazme
la persona que en verdad yo anhelo ser, pero que yo no puedo lograrlo. Hazme de esa manera y Cristo lo hará. Porque Él está dispuesto a hacerlo. Dice la Escritura, porque de tal manera, Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cree en Jesús, deposita en Él tus pecados y tus maldades. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo es la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acércate a Él y tu vida cambiará. Debes apresurarte, mi amigo. Y quiero decirte que este apresuramiento implica más que hacer una profesión de fe. Implica reconocer que eres un pecador, que debes arrepentirte. Implica reconocer que necesitas depositar toda tu confianza en Jesucristo para que puedas ser salvo. Responde al Evangelio como hizo Zaqueo, que dice la Escritura que cuando Jesús le dijo, desciende y date prisa, él descendió y recibió a Cristo gozoso en su casa. Si Zaqueo hubiese postergado ese momento, nunca hubiera recibido a Cristo en su casa. Zaqueo se puso en un lugar visible para que Jesucristo lo viera. Ponte tú de la misma manera en un lugar visible para que Cristo te vea y te salve. Porque Él está aquí precisamente para salvar tu alma. Mi mensaje para ti es, entrégale tu vida a Cristo. Que Dios te bendiga.